Muy No bien, sé si ya eso con te el avance. preocupa también, o sea, me preguntaba si eso te preocupa, ¿cómo lo ves? Em, digamos, yo no, a mí no me gusta la idea del aborto, ¿no? Para empezar, a mí Claro, en ¿no? lo personal, Es eh, desagradable, ¿no? sí, Por lo el menos, ¿no? aborto me parece salvaje y además no le trae ningún beneficio a la mujer. Digamos, hay un estudio de Priscilla Coleman, bueno, no es un estudio, es un informe, pero recopila 30 estudios desde los años de 1980 hasta el 2009 y determina que el 80% de las mujeres tienen una tendencia suicida después del aborto, ¿no? Entonces, no solamente lleva problemas psicológicos, también puede llevar problemas a nivel físico y un gran etcétera, ¿no? Sí. Mucho tiene que ver ahora la filosofía del feminismo, ¿no? Que está muy presente en América Latina, pareciera ya casi un dogma en las mujeres. Yo soy profesor en la universidad, usted también, yo creo que lo ha notado, ¿no? En sus alumnas que si alguien dice algo en contra del feminismo, pareciera que se les prendió una mecha, ¿no? En ese momento. Entonces, a mí el aborto no me gusta, no me agrada para nada. Eh, Sin embargo, a mí me parece que es una responsabilidad muy grande el control poblacional para dejárselo al gobierno. En lo personal, yo creo que dejárselo al gobierno, esa idea no me gusta tanto. Sí, creo que pues deberían planificar su número de familias, que pues tendría que haber una forma en que la población, digamos, no se extienda tanto, pero para bien de la persona que está procreando, porque en algún momento pues no le va a alcanzar para absolutamente todas las necesidades de todos sus hijos, teniendo así muchos hijos y todo esto. Y como usted bien lo dice, pues los que más se reproducen son las personas pobres. Pero pues hace falta, digamos, también los países que tienen una población muy vieja están teniendo problemas fuertes. Japón, de hecho, pues por eso está tratando de incrementar su población, ¿no? Ya por la vía que se pueda, tratar de ver de dónde saca más seres humanos, pues principalmente quién va a trabajar, quiénes son los que van a llevar a cabo las nuevas organizaciones y todo esto, porque la población de Japón se va a hacer vieja, sí o sí. En este ritmo, la población de Japón entonces, llega un punto donde a los gobiernos, ya de tanta planificación familiar, ya más bien lo que les conviene es ahora querer más población, ¿no? China, de hecho, tenía un exceso de población y ahorita que ya está viendo que ya los índices ya le están bajando bastante, ya ahora está dejando en vez de tener uno, dos hijos y muy probablemente después esté considerando que se puedan tener tres, ¿no? Pero, pero acuérdate, Aldo, acuérdate que justamente estamos hablando de estas nuevas tecnologías que van a prolongar la vida de mucha gente. Ah, sí, Entonces sí, ya claro. con eso vas a tener No, un impacto sí, sí, sí. poblacional importante. No, sí, sí, por Y yo supuesto. diría que, ¿cómo se llama? Desde Que viéndolo, eso va a solucionar los problemas de Japón y de las poblaciones viejas, ¿no? Van a ser cada vez sí, más claro, viejas porque van a vivir. sí, digamos, pero es que también cabría ver cuánto tiempo va a ser su edad reproductiva, porque qué tal si su juventud de ahora es hasta los 100 años y cuántos hijos pueden tener en ese tiempo, ¿no? Digamos, también digamos, creo yo que es un debate muy importante. Me gusta mucho el tema, pero no me gusta la idea de que la planificación venga del Estado, porque la principal solución del Estado es el aborto, ¿no? Entonces, eh, y Claro. digamos, además, si vemos otro tipo de cosas que ha hecho el Estado, por ejemplo, la educación sexual, eh, digamos, al menos en el caso de México, desde que hay educación sexual, se supone que la educación sexual llegó para que no haya embarazos en las mujeres adolescentes y jóvenes, pero sin embargo llega la educación sexual a México y se dispara el porcentaje de mujeres jóvenes que comienzan a tener hijos, ¿no? Entonces pareciera que lejos de ayudarles a que puedan planificar una familia, más bien lo que les está haciendo es meterles la curiosidad de qué es el sexo, a ver, vamos a probarlo, ¿no? A los niños más chiquitos. Entonces, digamos, son cuestiones que hay que ver. Creo yo que sí puede haber solución a esto y sí creo que puede ser un problema, pero yo considero que no se lo debemos dejar en manos del gobierno. Es mi opinión, ¿no? Por lo que yo he visto que hace el gobierno y que no ha funcionado tal cual,
Es- Creo que debería haberse, y no solo ese es el punto, porque además, si ponemos atención a los últimos foros de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, la última que hubo, donde llegaron todos, digamos, una gran contradicción, que están yendo a hablar del medio ambiente y todos llegaron en jet privado, ¿no? Todos los presidentes del mundo. Pero bueno, fuera de esto, el tema principal realmente fue el aborto y cómo van a aplicar el aborto en África, que es un país muy pobre, que están teniendo muchos hijos, y cómo van a aplicar el aborto en África. Entonces, a mí por eso no me gusta tanto que ellos sean los que planifiquen, porque pues para ello mátenlos, ¿no? Para ellos esa es su solución. Entonces, Y es sí, verdad. creo que puede haber solución. Y yo creo Lo que que es un ocurre, problema, estoy de acuerdo con usted. Sí, sí, adelante. lo que ocurre es que, mira, tenemos que pensar en una cosa. A ver, para la libertad solo hay un camino. Para el libre mercado solo hay un camino. Solo hay una forma. Es decir, el gobierno se abstiene de intervenir y ya está. Es decir, el problema es que si no funciona, suponiendo que no funcione, digamos, no hay otra forma. Es decir, la otra forma es el colectivismo. Es decir, el Estado o alguna forma de planificación, digamos, algún nivel de planificación, ¿no? No sé si central, pero tal vez sí como hacen las empresas corporativas grandes, que tienen niveles de planificación, que se van integrando, ¿no? Pero el caso es que si tú te vas al otro lado, es decir, si tú no piensas en la libertad, sino crees en el Estado y crees en el colectivismo, ya ahí tienes una serie de formas, es decir, no hay una sola forma en la que el Estado puede intervenir, sino hay infinitas formas, en realidad. O sea, cuando tú hablas del colectivismo, hay un colectivismo que falló, hay un colectivismo que fracasó, sí, es verdad, claro, pero también hay colectivismos que más o menos se desempeñan, digamos, de manera medianamente aceptable, ¿no? De hecho, los países más desarrollados del mundo no son completamente liberales, a pesar de lo que diga el índice de libertad del Instituto Heritage y del Cato, creo que es, ¿no? No estoy seguro. Heritage Sí, creo que es, ¿no? Heritage Foundation y el Cato. Ujú. Claro, a pesar de lo que digan esos índices, que no estoy, o sea, no sé por qué razón, pero te darás cuenta de que en la economía convencional no son muy aceptados esos índices. Se ven como sesgados, como que están, digamos, como que no son completamente asépticos. Los economistas convencionales ven a estos índices un poco como, digamos, tendenciosos, por decirlo de alguna manera. Pero el caso es que sí es verdad, y todo el mundo lo reconoce, que Suecia, Noruega y los países nórdicos que están desarrollados, que tienen un buen nivel de vida y un alto índice de desarrollo humano, son países que practican un nivel de colectivismo mayor o de planificación mayor que los Estados Unidos o que otros países en donde prolifera o impera, mejor dicho, un nivel más alto de mercado. Pero el caso es por qué, ¿no? Es decir, bueno, obviamente son poblaciones pequeñas y como yo te dije la vez pasada, el primer ministro de Noruega tiene menos trabajo que el alcalde de Lima, por ejemplo, ¿no? O sea, y mucho menos que el alcalde de México. El alcalde de México, de hecho, gobierna en México. El gobernador de México es un gobernador que tiene o sea, como población, más gente que casi todos los países nórdicos, ¿no? Que Noruega y Suecia juntos. O sea, fácilmente tenemos ese nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que eh, debemos ser neutrales, debemos tratar de estar abiertos. Mira, parte de lo que hace que una persona se mantenga joven, mentalmente por lo menos, es estar abierto a todo, a tanto a las explicaciones de un lado como del otro. Me gusta conversar con gente liberal y me gusta conversar con gente marxista. Y respecto del marxismo,
ya lo tengo bastante claro. Es decir, para mí el problema del marxismo viene por el lado de que es una especie de tautología gigante y donde el revisionismo simplemente se ha hecho para justificar una doctrina, una teoría del valor trabajo que tiene bases filosóficas y no científicas, ¿no? Y en realidad todo es un juego de lenguaje para atribuirle un calificativo moral o inmoral, mejor dicho, al empresario, ¿no? Es decir, para juzgar al empresario. En realidad, más que una doctrina que se dedique a explicar la economía, es una doctrina que se dedica a calificar la economía y a buscar negar la participación del empresario en la creación del valor. Ese es básicamente el marxismo. Es decir, todo es una doctrina que su finalidad es negarle de cualquier forma al empresario su papel en la creación de valor económico. Y por esa razón es que de ahí surge todo lo demás. Entonces, dado que ese es su problema, digamos, no es completamente científica. Y en el caso de la escuela austríaca, por ejemplo, el problema es el apriorismo, que como ya conversamos la vez pasada, este, es a priorismo, pues, ¿no? Es decir, está bueno para un tema, digamos, eh, como un ejercicio mental, ¿no? Pero la realidad siempre viene con sorpresas y con cosas que nos desafían, ¿no? La economía convencional me gusta más porque está más abierta a, ¿cómo se llama?, a lo nuevo. Es decir, si un fenómeno viene y contradice lo anterior, necesita una explicación, ¿no? Y se busca la explicación de la doctrina que sea. Y la explicación que sea, y aunque no nos guste, aunque sea provisional, nos quedamos con explicaciones temporales hasta que vengan explicaciones más generales y más duraderas. Pero bueno, así más mal que bien va avanzando. El aporte de Keynes, como te dije en algún momento, que es un aporte, en mi opinión, innegable, es la gran diferencia que existe entre el corto y el largo plazo. Es decir, Keynes fue la primera persona que estableció unas diferencias muy grandes entre el corto y el largo plazo, tan grandes como que una ama de casa en algún momento de emergencia puede, digamos, gastar más de su presupuesto simplemente porque se trata de una emergencia que pone en riesgo la vida de su propia familia. Y en ese caso está justificado acudir a la tarjeta de crédito y postergar, digamos, o mejor dicho, no postergar, sino poner hipotecar en cierta forma su cierto horizonte de sus ingresos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, está justificado, pero claro, hay niveles, hay que justificar, perdón, estudiar mejor el tema, obviamente, ¿no? Hay keynesianistas, hay muchos, hay neo-keynesianismo, hay un montón de temas, pero como te digo, la economía convencional tiene esa ventaja, que al no comprometerse con ninguna doctrina, está siempre abierta a aprender cosas nuevas. Eso me gusta porque me parece muy científico, ¿no? Y respecto del tema, y puedes, digamos, opinar en el momento que quieras, pero mira, respecto de ese tema, mi opinión es que la ciencia misma va avanzando al punto en el que ya, bueno, ya se dijo ya que la objetividad perfecta no existe, ya se dijo que lo que único que existe son paradigmas y que las personas defienden inconscientemente algún u otro paradigma que les simpatiza. Y sin embargo, al final no podemos seguir en ese plan de discutir y querer justificar todo porque simplemente nos pareció bien, ¿no? Es decir, hay dos cosas que me gustan de la escuela de Frankfurt, ¿no? De la escuela sociocrítica, ¿no? Es decir, el paradigma actual es sociocrítico. Y una de las cosas que más me gusta es que ellos ponen mucho énfasis en saber conversar. Ok, podemos tener paradigmas distintos, pero si los vamos a poner a prueba y vamos a discutirlos, pongamos reglas para poder conversar de manera cordial y honesta. No se trata de ganar por ganar, se trata de aprender a descubrir la verdad en el enfrentamiento de los paradigmas que se oponen, ¿no?
esa es un poco la idea que me gusta de la Escuela de Frankfurt. Pero yo pienso que más allá, al final, no podemos seguir discutiendo toda la vida porque hay gente, por ejemplo en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, que simplemente está fuera de la discusión. Es decir, ya no, no sé si tú has entrado a Facebook y, por ejemplo, entras y ya a una persona te responde con insultos, sin argumentos, sin querer, o te responde con argumentos que son tan, o sea, tú ya explicaste todo y ahí viene una persona que no entendió nada y que tienes que explicarle desde cero todo y no puedes vivir empezando toda la vida cada día. Entonces, por ahí va un poco el tema, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos con eso? Necesitamos ver que en algún momento en el mundo hay gente que va a poder discutir cosas a un nivel más alto que mucha gente no va a entender. Yo recuerdo que en un trabajo, el gerente general de una empresa que yo conocí, era una persona tan hábil que realmente no tenía tiempo de explicar a los demás las razones de las acciones que tomaba. ¿Sí? Es decir, el tiempo le quedaba muy corto, es decir, o le hacían caso o simplemente, digamos, no había otra forma, ¿no? Porque si él iba a explicar cada acción que tomaba a sus colaboradores, ¿no? Es decir, no podía explicarlo todo. A Zaratustra, hay un libro que se llama Así habló Zaratustra de Nietzsche, ¿no? En donde ¿cómo se llama? Uno de sus discípulos de Zaratustra le pregunta, maestro, ¿alguna vez dijiste esta cosa? ¿Por qué lo dijiste? Y él le dice, bueno, no recuerdo cuándo lo dije y mucho menos recuerdo por qué lo dije. Pero comprenderás que mi memoria es un tonel de tantos recuerdos que ya hago bastante recordando mis propias opiniones, como para tener que recordar también las razones de mis opiniones, ¿no? Entonces, era una cosa en el que vamos a llegar en algún momento a ese nivel en el que debemos confiar un poco en autores que son, digamos, que están a un nivel muy alto y debemos confiar también en algún momento en alguna élite, espero que intelectual, no de poder necesariamente, pero a una élite que pueda comprender mejor que los demás algunos fenómenos como te digo, o sea, en estos momentos la mayor parte de la gente no se imagina que ya el ser humano tiene una tecnología militar tan grande que de hecho podemos estar en una guerra solapada y en donde es un cuarto oscuro donde cae la cachetada y nadie sabe por qué fue ni de dónde, ¿no? Y sin contar con los conflictos de falsa bandera que existen y que son varios. Una forma de hacer que dos personas se peleen es tomar la identidad de otra y atacar ¿no? Si rojo está enfrentándose con verde, me disfrazo de rojo y ataco a verde para que verde le responda a rojo, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa. Y no solamente pasa con los países, con Estados Unidos, que hace eso con otros países, sino que otros países hacen eso también con Estados Unidos. O sea, estamos viviendo en un mundo en el que ya hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Bueno, Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, disculpe que no lo haga tan fluido, pero es que me gusta que termine la idea, para, pero porque está muy bien y pues cortarla se me haría una grosería, pero está muy bien. Me agrada lo que dice, digamos, eh, hay, hay, una, hay un libro de Hayek que se llama Individualismo Real, Individualismo Falso, ¿no? Y él plantea así eh, diferentes cosas que nacen de lo colectivo que tienen que perseverar. Por ejemplo, el lenguaje, que es algo que se da de manera colectiva y que por supuesto no debería llegar alguien a modificarlo, así como una ingeniería social, sino que el lenguaje es algo que se dio por medios colectivos. Digamos, entre otras cosas, el dinero también es algo que se usa de manera colectiva, porque si no nos ponemos todos de acuerdo con el tipo de dinero que vamos a usar, pues nunca podríamos intercambiar nada. Te toca ahí muchos el orden temas, ¿no? espontáneo, así le llamaba, el Exactamente, orden espontáneo.
Exactamente, tiene un orden espontáneo, sin embargo, ese orden, pues para él es colectivo, ¿no? En ningún momento es individual en ese punto. Digamos, inclusive hasta ataca a los liberales que usan eso se llama individualismo metodológico, digamos, la escuela austríaca utiliza el individualismo metodológico únicamente para analizar lo que hace cada persona dentro de sus acciones. No para decir que cada persona tiene su moral, cada persona cree lo que cree, cada persona llega y impone. Es decir, ese tipo de liberalismo, pues no, tampoco Rothbard creía en ese tipo de liberalismo, entonces sí hay un nivel de colectivismo que tiene que existir digamos, en todas las fases. Sin embargo, pues hay cosas que tenemos que ver, digamos, todo lo que el mercado comenzó a hacer en algún punto, pues ha beneficiado grandemente a todas las personas. Y es que muchas soluciones llegaron primero en el mercado. De hecho, no hay nada que el Estado provea que no se haya dado primero en el mercado, incluso la seguridad, ¿no? Pero, digamos, toco el tema por Suecia principalmente. Suecia tenía un gasto público menos del 30% cuando era el país más rico del mundo. Tenía el PIB per cápita más alto del mundo cuando tenía un gasto público muy bajo. Actualmente aún tiene un PIB per cápita bastante alto, por supuesto, pero ya no es el primero del mundo y de hecho ya quedó un poquito lejos de los primeros del mundo. Y los países nórdicos, digamos, todos siguieron más o menos lo que les enseñó Suecia, comenzaron así bastante bien, aumentan el gasto público y cae la actividad económica. Digamos, también hay que tomar en cuenta un poco el papel del gobierno en esto. De hecho, hay un excomunista que se llama Mauricio Rojas. A mí me agrada, ese señor tiene varios videos en YouTube, pero digamos, él de hecho lo exilian por ser comunista de Chile en la época de Pinochet y se va a Suecia, y se va a vivir a Suecia, y él se hace ministro de Suecia y entre otras cosas participa en cosas de educación y todo esto. Se da cuenta de que el estado de bienestar hace que la gente sea menos productiva, como que teniendo la gente asegurada muchas cosas, le quita mucha productividad. También hay un libro de esto Pero de... eso tiene una explicación, ¿no? Sí, sí sabes de eso, ¿no? O sea, todo eso tiene una explicación. Es decir, para estos países nórdicos, el PBI per cápita no es el objetivo, ¿no? O sea, la producción en sí tampoco es el objetivo, ¿no? No, la productividad y esto está bien, es una herramienta, un medio para alcanzar un fin que para ellos es más importante, que es el desarrollo humano. De hecho, la ONU tiene el índice de desarrollo humano y ahí sí son, o sea, el índice de desarrollo humano tiene tres componentes, que son el índice del PBI per cápita, de paridad poder adquisitivo, el índice de educación y el índice de pobreza, me esperanza de parece que vida. es. Esperanza de vida, sí, correcto, esperanza de Sí, vida. ¿No? Y entonces, o sea, te das cuenta que ellos no se guían por ese, no les importa definitivamente tener el PIB per cápita más alto. Estados Unidos creo que es uno de los países que sí tiene un PIB per cápita más alto incluso, ¿no? Que los países nórdicos, pero digamos, pero claro. eh, Ahora, yo no creo que tampoco estos países vivan en el paraíso, ¿no? Pero es un tema claro. interesante. Inclusive usted mencionaba que tiene menos trabajo el presidente de Suecia que yo creo que la gobernadora de la Ciudad de México, porque hay más población en la Ciudad de México que en Suecia, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo y es que una cosa es que hay que ver que la gente, digamos, los gobiernos actúan mejor cuando la gente ve lo que se hace con su dinero. Digamos, el caso es que los países nórdicos, toda su población se concentra en el sur, es decir, tanto de Suecia, Finlandia y Noruega, digamos, no viven tan al norte porque está muy frío de por sí, entonces como que se concentran todos al sur donde es un poquito más cálido, y entonces la población está concentrada en pequeñas zonas y ahí se dan cuenta de lo que hacen con sus impuestos, cosa que me parece genial, digamos, a mí me parece bien que las comunidades se den cuenta de lo que se hace con sus impuestos, digamos que de pasar un tipo de esquema en el que, por ejemplo, en el que México, cada estado se haga cargo de su deuda y se haga cargo de sus propios proyectos, sin dejar de ser sin dejar de tener una constitución como república, pero que el caso de los impuestos la gente vea lo que se puede hacer con ellos. Digamos, es una solución un poco más liberal
sin llegar a un anarquismo, por ejemplo, pero digamos, y es que se puede ver que en los países donde en los países más chiquitos hacen mucho menos daño, aunque son impuestos muy grandes, digamos, hace mucho menos daño el gobierno, la intervención del gobierno en esto, ¿no? Pero a final de cuentas, a lo mejor para Suecia no es importante la productividad, pero para América Latina sí, que todavía tenemos, por ejemplo, en México tenemos el 60% de la población en pobreza. Le hace falta productividad para que pues, la gente pueda tener un poder adquisitivo alto, si no, pues no puede llegar ahí. Eh, y lamentablemente pues el papel del Estado no ayuda mucho, ¿no? Sí puede coordinar ciertas situaciones de emergencia, en las que yo estoy de acuerdo. Hace poquito veía a Milton Friedman diciendo que hay que tomar en cuenta que cada acción mala del mercado, porque hay fallas del mercado, él mismo lo reconoce, y el gobierno quiere intervenir, hay que tomar en cuenta que el gobierno también va a crear una falla de gobierno al intentar intervenir. Entonces, simplemente hay que ser muy cuidadoso con las formas que, es decir, él propone que el gobierno únicamente se meta en casos de dura emergencia. Inclusive, por ejemplo, Kitland y Prescott, los premios Nobel de Economía en 2004, se dan cuenta de que si el gobierno está constantemente interviniendo en la economía, esto le causa mucho recelo al inversionista al grado de decir, esto está muy inestable políticamente, entonces mejor llevo mi dinero a donde sí esté inestable políticamente. Entonces, tampoco el papel del gobierno no puede ser reiterativo en un lapso corto de tiempo. Entonces, digamos, si va a planear algo, tiene que hacerlo a largo plazo, tiene que seguir ese orden. Digamos, entre otras cosas que se pueden ahí debatir, ¿no? Digamos, yo Sí, no estoy tan cavernícola como para decir, estoy no, de acuerdo, estoy de acuerdo. El Estado tiene muchas fallas y sobre todo en América Latina. En América Latina ser socialista es ser casi un suicida, porque realmente el Estado ha demostrado de mil formas su completa, digamos, ineptitud. Pero no solo su ineptitud, yo diría que no es solo el Estado el que ha demostrado su ineptitud, en realidad, sino los gobernantes, porque nuestras poblaciones han escogido gobernantes pésimos y además no solo los han escogido, sino que los dictadores que hemos tenido también han sido bastante pésimos. Entonces, mucha gente que de repente con buena fe ha tenido ganas de hacer las cosas bien, yo creo que muchos gobernantes han tenido ganas de... En el Perú, Velasco quiso hacer buenas cosas, pero terminó, por ejemplo, la reforma agraria, si bien impuso cambios sociales positivos, en mi opinión, sin embargo, económicamente al sector agrario lo perjudicó. Es decir, tenemos que el Perú, que en la década de los 60 era un país completamente exportador de frutas y de productos agrícolas, agropecuarios en realidad, terminó siendo importador incluso en la época de Velasco de productos agrícolas, ¿no? Era una cosa, incluso llegó un momento en que Velasco cometió un error, está en un libro del padre Juan Julio Vich de la Universidad del Pacífico, en el que, ¿cómo se llama? Velasco comete el error de haber puesto subsidios a la importación de alimentos o de bienes de ese tipo, ¿no? Era una cosa, bueno, impensable realmente, ¿no? Normalmente tú pones subsidios a la exportación de tus productos agrícolas ¿no? Pero él no, él al revés, a la importación, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Fujimori. Fujimori en la década de los 90 también tuvo la buena intención, de hecho tuvo éxito al combatir el terrorismo y al combatir la hiperinflación. O sea, la hiperinflación, la gente no tiene ni idea de lo que es la hiperinflación. Creo que solo los venezolanos en este momento pueden saborear un poco ese tipo de cosas, ¿no? Este, eh, y ya por yo ahí va el hilo. honestamente, sí, 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 sí. Yo honestamente no entiendo por qué aceptamos políticos tan mediocres. Y mira, te voy a decir una cosa más, Aldo, ¿ah? Que me perdone mucha gente que es liberal, pero en mi opinión, el candidato Milei, por ejemplo, tiene también algunas deficiencias, ¿no?
es muy bueno de repente con la aritmética de algunos cálculos en sus ejemplos, y es muy rápido con eso y me parece bien. ¿Sí? Los tiene estudiados y los tiene muy bien, los expone muy bien. Y tiene razón en muchas cosas, seguro que sí. Y también tiene razón en que lo que está haciendo es un poco una actitud impostada para generar un efecto de marketing favorable a su objetivo de ser candidato. Y me parece bien también eso. Pero sin embargo, siendo honestos y debatiendo el asunto a profundidad, hay deficiencias en algunas cosas que dice, ¿no? Entonces, con todo el respeto que se merece el señor Milei, porque dentro de todo lo que hay, o sea, definitivamente entiendo su objetivo, aunque no comparto sus ideas, pero las entiendo, ¿no? O sea, yo sé que él no debate con ningún socialista, porque en realidad no tiene eso utilidad en este momento, pero si él fuera un poquito, digamos, sincero y por lo menos en privado, sí podría, yo creo que sí debería debatir con algún socialista que esté, digamos, bien informado y que sea, digamos, honesto también intelectualmente, ¿no? Entonces, pero eso por en otro punto, ¿no? Y ni hablar de los políticos como, bueno, el presidente peruano. El presidente peruano yo no conozco a AMLO, ¿ya? No sé cómo será y cuáles serán las semejanzas con el presidente mexicano, pero el señor Pedro Castillo es una persona, digamos, es un presidente completamente, ¿cómo se dice? Desorientado, esa es la palabra. Es como, tú lo ves y lo analizas, lo escuchas, lo lees, lo observas, lo sigues y te vas a dar cuenta que tiene la actitud de un niño que ha llegado al colegio por primera vez y no sabe por dónde está el baño, no sabe dónde está, no sabe nada, no tiene idea de dónde está, no sabe ni qué hacer, ni por qué, y no solamente eso, sino que ha caído en algunas prácticas de corrupción que involucran a su propia familia y a su entorno más cercano. Entonces, es un tema, y la derecha peruana es realmente mala también, o sea, la derecha de nuestros países, que se debería estar llamada a ser una contraparte importante a la izquierda, una contraparte intelectual a la izquierda, no lo es realmente. No lo es porque es una derecha de tipo conservador, dogmática, es una derecha, digamos, que no se expresa en términos intelectuales realmente bien y que tiene bases también similares a la izquierda. Cuando tú hablas con un liberal austriaco, te das cuenta de que sus dogmas, sus axiomas, son, en cierta forma, se asemejan a los axiomas marxistas. Es decir, fuera de su campo de acción y entrando a temas científicos, digamos, a la observación científica, a la economía como una ciencia social de verdad, te das cuenta de que hay prácticas que no están muy bien, o sea, que hay mucho deja mucho que desear, ¿no? Y, y más bien lo que se ve son intereses económicos. Y como te dije en algún momento, en mi opinión, en el Perú, por ejemplo, hay una guerra entre el Estado, que son los antiguos ricos, que están en el campo de las finanzas, en el campo del sector financiero y algunos sectores industriales, y los nuevos ricos que provienen del narcotráfico y que provienen de las actividades mineras ilegales, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. tenemos esa fuerza económica que va surgiendo y estos nuevos ricos imponen y financian a sus candidatos al Congreso, a sus candidatos políticos. El presidente Pedro Castillo ha surgido de la mano del señor Cerrón, no recuerdo su nombre, pero el señor Cerrón fue gobernador de Apurímac, de un lugar del BRAE, que está infestado de narcotráfico. Es una persona que ha sido juzgada y que ha sido condenada por delitos de su función. Y tenemos que una persona que tiene delitos y que está en una región de narcotráfico, obviamente puede tener pues vínculos muy cercanos con los narcotraficantes, ¿no? Entonces, repito, hay intereses.
¿por qué el socialismo viene de Brasil? ¿No? ¿Por qué el Foro de Sao Paulo? ¿Por qué el socialismo se extiende a Venezuela? ¿Qué relación existe con el narcotráfico y con los movimientos del narcotráfico que justamente necesitan de zonas liberadas y de zonas de gobiernos favorables para sus actividades? En México, si tú te das cuenta, México es un país que está infestado de narcotraficantes. Es decir, tenemos los carteles, ¿no? Varios carteles de narcotraficantes que operan desde México hasta hacia Estados Unidos, ¿no? Y obviamente a ellos les conviene un Estado fuerte que también les dé cabida a ellos y los proteja de cierta forma. Porque si tú vienes digamos, o sea, fomentas otro tipo de actividades, pues van a tener problemas, ¿no? Ellos necesitan imponer una, unas zonas liberadas. Así se llama, ¿no? Unas zonas liberadas. ¿Y sabes qué te digo una cosa más para concluir esta parte? Te digo que en mi opinión eso no tiene solución, no tiene una solución inmediata sin que pase por una especie de pacto con los narcotraficantes. Es decir, eh, hay que estudiar ese fenómeno, hay que ver que ellos son un sector que no se puede suprimir simplemente con acciones violentas o con acciones... No, hay que buscar la forma de legitimar, digamos, su posición y de darles cierto espacio, pero que sea un espacio legítimo para que se integren de alguna manera más armónica con el resto de la economía. Porque de lo contrario, van a seguir siendo una fuente de violencia, una fuente de corrupción dentro de la política y van a seguir financiando a sus digamos, alfiles políticos, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y bueno, es que justamente mientras usted comenta de Castillo, pues yo lo asimilo totalmente con AMLO, ¿no? De hecho, llegó al poder AMLO y lo primero que hicieron es que su ministro de Economía, que había en ese entonces, se me olvidó el nombre porque ahorita ya no está, ahorita está Arturo, pero digamos, antes había otro ministro de Economía que lo que primero que hizo fue pedir asesoría del anterior ministro de Economía. O sea, ellos llegaron con el lema diciendo que son lo diferente, que son lo nuevo, que ya no va a haber más de lo mismo, y llegó pidiendo asesorías al ministro de Economía anterior, ¿no? De México. Entonces, eso también es algo importante. También llega sin saber qué es lo que está pasando, no tiene, no, a mí me parece que no tiene los pies en la tierra. Aquí AMLO tiene un programa en las mañanas, se llama La Mañanera, tal cual, donde pone, digamos, expone a expresidentes y pone fotos y está publicando tweets y todo esto, y para él está haciendo una maravilla política, ¿no? Y esto, pues, realmente el sujeto no tiene pegados los pies a la tierra, no está viendo los verdaderos problemas. Celebra que se desaceleró tantito la criminalidad en México, que es altísima, sin embargo no la soluciona y no bajan los índices, igual y se mantienen, pero no bajan. Entonces, son problemas muy fuertes. Y también tiene muchos escándalos de corrupción ya, entre que su hijo mayor ya se casó con una multimillonaria, ¿no? El sujeto ni trabajaba, pero ya se casó con una multimillonaria. Ahorita ya vive en una mansión, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, pues son cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Señor Enrique, no sé si quería comentar, digamos, si todavía quería dar un poco más la charla para que yo abra otra sesión, porque ya se me va a terminar esta. Solo despedirnos, creo, ¿no? Despedirnos digamos, coordinar para un próximo conversatorio. Claro que sí, usted dice que está de vacaciones, podemos aprovechar estos días para abrir otro conversatorio con mucho gusto. Entonces, pues nos despedimos de una vez para no hacerlo en otro video. Sí, está Muchas bien, gracias por está participar. bien. Me gustaría de repente, ¿no? Poder conversar otra vez, de repente, si quieres, con algún amigo que tenga, digamos, que tú creas que pueda tener algún aporte también, ¿no?